Bueno, pues en este viernes, como usted sabe, el tema relevante es el relacionado con esta entrega, transferencia de 29 personajes del crimen organizado de México a Estados Unidos. ¿Qué implica? ¿Qué cambio en el modelo de relaciones entre México y Estados Unidos en una mayor y más estrecha colaboración en el marco del combate al crimen organizado? ¿Cuáles son las consecuencias de todo ello? Para platicar de este tema tenemos una voz muy relevante que es la de Osvaldo Zavala, catedrático, escritor, autor de libros ya clásicos como el siempre mencionado Los cárteles no existen. Osvaldo Zavala, voz necesaria para ir entendiendo lo que va sucediendo en estos momentos. Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gran placer estar contigo y con el público y saludar a todo el mundo por ahí. Gracias, Osvaldo. ¿Estamos en presencia de qué? Estamos en horas en las cuales los detalles pueden parecer interesantes, si fue extradición, si fue transferencia, si fue entrega, la postura de Estados Unidos, pero más allá de ello, estamos en presencia de qué? De un cambio en el paradigma de las relaciones México-Estados Unidos, mayor cooperación, mayor injerencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está en el fondo de lo que estamos viendo y viviendo, Osvaldo? Bueno, yo no estoy seguro que sea un cambio realmente en los mecanismos de cooperación. Sin duda es un momento tenso de la relación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, pero hemos vivido otros momentos igualmente tensos o incluso yo diría peores, ¿no? En los años 80 con el asesinato del agente Camarena probablemente tocamos una fibra muy peligrosa, ¿no? En la relación entre ambos países. En los años 90 el presidente Clinton constantemente amenazaba al gobierno de México con no recibir la certificación que hacía en esos años, recordarás, el gobierno estadounidense en el combate al narcotráfico de países como México o Colombia. Entonces yo creo que esto es parte, por un lado, de la histórica actitud de chantaje y de extorsión que tiene Estados Unidos con México en torno a la cuestión de seguridad y que no vacila en utilizar estos momentos tensos para, por un lado, extraer una victoria mediática, como creo que es la que ha conseguido el presidente Donald Trump, y como también un mecanismo para asegurar que continúa forzada, obligada la cooperación entre ambos países. Y digo cooperación de un modo irónico, porque pues no veo cómo es cooperar cuando mientras se habla de la muerte trágica de tantos estadounidenses por el consumo de fentanilo, por ejemplo, el presidente Donald Trump pues habla de imponer aranceles, de tratar de doblegar, ¿no? la relación a nivel económico entre México y Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es parte, como te decía, de la larga historia de chantaje y de extorsión que emplea el gobierno estadounidense en México. Entonces no veo un cambio, ¿no? Tampoco veo, por otro lado, que esto sea un golpe al narcotráfico, como algunos han dicho en medios en México. No veo cómo la extradición de 29 traficantes, algunos de ellos en prisión desde hace décadas, suponga de algún modo la interrupción del tráfico de drogas o el daño irreparable a organizaciones de criminales. No lo entiendo, no veo cómo se hace esa asociación. Y por otra parte, pues también veo la enorme y profunda hipocresía de Estados Unidos, que pone significados fantasiosos a la detención de traficantes como Rafael Caro Quintero, a quien se acusa de haber asesinado a Enrique Camarena, el agente de la DEA en los años 80, pese a que sus propios agentes han denunciado que probablemente este crimen ocurrió por órdenes de la CIA, con un agente de la CIA en la sala de tortura, y que probablemente sea el propio gobierno de Estados Unidos el menos interesado en aclarar lo que ocurrió a este agente. Entonces no veo cómo Estados Unidos no le queda más remedio que tragarse sus propias fantasías, sus propios cuentos, y pensar que la extradición de Rafael Caro Quintero, este señor envejecido que además ha dicho reiteradamente que él no es el verdadero culpable del asesinato de Camarena, signifique algún tipo de acto de justicia o de redención.
En términos mediáticos, dices una victoria del presidente Donald Trump en los medios principales del aparato mediático estadounidense, pues se habla ya de esta entrega de Claro. 29 personajes y lo que implicaría. Pero, ¿qué tanto, Osvaldo, se entregan voces que pueden servir para procesos? Pienso en el que se hizo contra el propio Genaro García Luna, a partir de declaraciones de personajes que a su pura voz, a su pura palabra, sirvieron como un elemento de convicción para dictar un sentido de culpabilidad y luego una sentencia. ¿Qué tanto México está entregando 29 voces que pueden ser dosificadas en contra de políticos del pasado remoto, pasado Claro. reciente o del presente? No, por supuesto, eso es un tema probablemente el más certero y creo que haces bien en enfocarte en ese punto. Pues yo creo que es desigual, ¿no? Cada uno de los casos es distinto. El de Caro Quintero, pues yo creo que es un arma de doble filo, porque si bien Caro Quintero, pues fue una figura clave en los años 80, él ha dicho que no solo que él no cometió el crimen de Caro Quintero, sino que implica que él sabe que qué relaciones de poder obraron detrás del secuestro, tortura y eventual asesinato de Camarena. Héctor Bereyes, el agente de la DEA que condujo esa operación en su momento, me comentaba, y digo, yo no fui el único que conversó con él, otros periodistas lo hicieron también, y él decía que tanto Caro Quintero como otros traficantes aseguran, ¿no? Que en la sala de tortura pues había gente relacionada más bien con el gobierno estadounidense y que ellos en realidad fueron los chivos expiatorios de de toda esa trama, ¿no? Es cierto también, y por eso digo que es un arma de doble filo, que se dice que en algunos testimonios, no sé si el de Caro Quintero incluido ahí, creo que no, que incluso el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, estaba presente también en la sala de tortura. Esto lo paso al costo como algo que surgió públicamente en esas pesquisas, en esas investigaciones, y que supuestamente fue materia de investigación en 2013, cuando se abrió otra vez esa carpeta bajo las acusaciones que hicieron estos dos ex agentes de la DEA, en su momento Héctor Bereyes y Phil Jordan, otro agente de la DEA que estaba basado en El Paso, Texas. Y entonces es interesante que en el caso de Camarena, desde luego, Estados Unidos quiere ver lo que le conviene, ¿no? Es decir, ven al culpable del crimen de la gente de la DEA, ven a Caro Quintero como el monstruo, ¿no? Y pasan por alto completamente las muy escandalosas acusaciones de que un agente de la CIA fue el que, según estos testimonios, torturó e interrogó a Camarena en ese momento. Ahora, en el caso de otros traficantes, pues como te decía, son historias muy desiguales. Vicente Carrillo Fuentes, un traficante de los 90 de una organización que está completamente desmantelada, con su hermano asesinado o muerto, como dependiendo a quién le preguntes, en esta operación de cirugía plástica. No sé qué tipo de información verdaderamente podría traer a la mesa que no de algún modo esté ya más o menos pensada. El caso de los Zetas, ¿no? De los hermanos Treviño es muy interesante porque finalmente los Zetas es resultado del experimento de militarización extrema del país, ¿no? Es este grupo que originalmente recibió entrenamiento estadounidense, que tienen vínculos con los aparatos estatales tanto de México como de Estados Unidos, pues me parece que en realidad es el que más me llama la atención, pero tampoco creo que ninguno de ellos verdaderamente pueda aportar información importante o delicada para el gobierno de México. De otro modo, no entendería la voluntaria entrega, ¿no? De estos traficantes al gobierno estadounidense. Ahora, dicho todo esto, en los procesos criminales de Estados Unidos, que están llenos de fantasías, que los ponen a los traficantes a decir cualquier cosa, pues sí, el traficante puede decir lo que sea, ¿no? En el caso de García Luna, pues fue yo que estuve en algunos de estos días de juicio, pues oías las cosas más extraordinarias y más estrafalarias, ¿no? Pero nada de eso en realidad me parece repercute más allá del caso en específico en este punto de García Luna. O sea, es decir, las acusaciones en algún momento se hablaba, incluso se mencionó al presidente López Obrador, etcétera. Nada de esto tuvo repercusiones reales para la clase política mexicana. Entonces yo creo que en todo caso, y esto es algo con lo que me parece que deberíamos también pensar en acompañando el tema de las extradiciones, que muchos de estos traficantes probablemente
tienen mejor oportunidad de ser liberados en Estados Unidos que en México, precisamente porque luego son utilizados para estos juicios donde los ponen a declarar cualquier cosa. Entonces, es el caso, ya sabemos, notorio de múltiples traficantes que ahora gozan de libertad y que en México probablemente no la habrían alcanzado si no hubieran sido extraditados. Osvaldo, la administración anterior del presidente López Obrador se caracterizó por su política enunciada de manera muy simplista, pues como abrazos no balazos. Se rechazó el que hubiera pues toda esa escenografía casi garcialunista de los decomisos, las presentaciones, la captura de las cabezas de los cerebros financieros, cerebros operativos, e incluso al final después de lo sucedido en Sinaloa el 25 de julio del año pasado, se dio una circunstancia en la cual el presidente cerró mucho las puertas a esas formas de colaboración con agencias de Estados Unidos. Hoy se tiene, me parece a mí, una visión totalmente distinta, totalmente en la antípoda, porque se está permitiendo los vuelos de los drones. Hoy hay una publicación en Estados Unidos que habla detalladamente de cómo se han usado históricamente los drones para operaciones consensuadas o aprobadas por México. En fin, percibes que la presidenta Sheinbaum está dando un giro de una mayor colaboración o adhesión o subordinación a las líneas de trabajo político de estas agencias estadounidenses. Bueno, yo creo que nos faltan datos, por supuesto, ¿no? Para realmente tener una opinión informada sobre los alcances de esta colaboración entre la presidenta Sheinbaum y la presidencia de Donald Trump. Finalmente estamos hablando de apenas de unas semanas de arranque, ¿no? De ambas presidencias. Pero lo que yo te diría de entrada es que la política de seguridad de México, a pesar de los cambios de retórica, de matiz que articulaba el presidente López Obrador en su momento, ¿no? La política de abrazos, no balazos, etcétera, fundamentalmente no fueron alterados en el sentido de que la política militarista continuó en México operando, expandiéndose, el gasto público en seguridad continuó, los vuelos de drones actualmente desde luego son muy preocupantes y sobre todo se ocurren sin el consenso y la aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum. No lo tenemos por cierto, ¿no? Si ese consenso se ha dado o no en todos los casos, hay dudas al respecto. Pero más allá de eso, es interesante notar que la infraestructura misma de seguridad, el gasto público en seguridad que se hace en ambos países continúa inalterada, ¿no? Y la lógica de que hay que capturar traficantes, de que hay que detener a los capos, de que hay que hacer algo para combatir al narcotráfico con soldados y policías, esencialmente no ha cambiado. Yo sí celebré en su momento, y creo que fue un acierto, que el presidente López Obrador pusiera límites a la presencia de agentes de la DEA en México, que obligara a estos agentes a reportar sus actividades, que hubiera un mayor control de la presencia de estos agentes en el territorio nacional. Pero la cuestión de la seguridad no se reduce a eso, desde luego, ¿no? Se reduce a todo un diseño, a toda una instrumentalización del discurso de seguridad para avanzar la militarización del país. Y yo creo que eso no solo no ha cambiado, sino que incluso se ha exacerbado, ¿no? Tenemos ahora pues a la Guardia Nacional, un cuerpo completamente militarizado en patrullaje por todo el país junto con el ejército. Estamos hablando de más de 200,000 efectivos por todo el territorio. Hay muy poca fiscalización, hay muchísima opacidad sobre las actividades del ejército y de las policías en México. Hay un enorme proceso de militarización de las policías a nivel estatal e incluso municipal de todo el país que viene operando desde los años 90. Entonces, yo no creo que esto fundamentalmente esté cambiando, ¿no? Yo creo que nuestra política de seguridad continúa como ha estado desafortunadamente desde los años 70, subalternizada, supeditada a la de Estados Unidos, y que precisamente bajo el chantaje de momentos como este que estamos viviendo, ¿no? De imponer aranceles, de decir que no estamos haciendo lo suficiente en el combate al fentanilo, por ejemplo, es que el presidente Donald Trump o el presidente que sea en su momento puede echar mano de presión y de obligar al gobierno de México a continuar bajo esta lógica militarista. Por otro lado, nuestra propia militarización es tan grande y tan potente
que tienen sus propias inercias, desde luego, y tienen sus resistencias. Entonces también hay mucha presión, esto lo sabemos, ¿no?, de varios sectores del ejército, por continuar bajo la lógica de la guerra contra las drogas, ¿no?, del combate al narco, ¿no? Explícitamente lo han dicho generales en retiro, pero también en su momento ha habido sectores del ejército que se quejaban del gobierno de López Obrador y de su política que atendía a las causas en vez de estar en una política de agresión y de balazos, ¿no? Entonces yo creo que es muy compleja la situación de militarización que estamos viviendo y que a pesar de, me parece, insisto, de los aciertos del gobierno de López Obrador, creo que no hemos fundamentalmente cambiado el rumbo. Osvaldo, te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar. Cierro solo preguntándote, eh, los cárteles no existen como esa representación gráfica hasta grotesca del criminal explícito. Te pregunto en las circunstancias actuales, ¿los cárteles, en realidad los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado, sí existen, pero en las cúpulas de los poderes, particularmente el de Estados Unidos? Bueno, sí, yo creo que la pregunta tendría que entenderse en el sentido crítico que yo la articulé en su momento, ¿no? O sea, cuando hablamos de cárteles, en realidad estamos hablando de una palabra adoptada por las instituciones estadounidenses para promover entre nosotros la idea de un enemigo que está por fuera de la sociedad, que está amenazando a las estructuras de gobierno, que es una amenaza supuestamente a la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de otros países, y que su accionar implicaría, ¿no?, un enorme peligro de inestabilidad y de violencia transnacional, ¿no?, entre los dos países. Yo creo que eso una fantasía, ¿no?, que las instituciones de seguridad han estado vendiendo para legitimar la militarización del país, para legitimar el avance de las violentas políticas de seguridad, y que, en efecto, como señalas, la verdadera corrupción, la corrupción que moviliza millones de dólares, por ejemplo, en el negocio de la militarización, en el negocio del combate al narco, la corrupción en el lavado de dinero, de las redes de lavado de dinero en Estados Unidos, la corrupción de la venta, del menudeo, del tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos, todo eso permanece por fuera de ese discurso, ¿no? Entonces, cuando la gente dice los cárteles están haciendo esto, en realidad en su imaginación están pensando en personajes como el Chapo Guzmán, como Rafael Caro Quintero, como en su momento el Mencho, etcétera, pero dejan por fuera, ¿no?, todo este entramado de militarización, corrupción, de lavado de dinero, de solapamiento de grupos criminales en Estados Unidos, donde se consumen 2/3 partes de la droga a nivel planetario y nadie parece poder detenerlos, donde de un modo libertino, ¿no?, se lava el dinero y fluyen capitales en las redes de los principales bancos de Estados Unidos y del mundo. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto al lenguaje que utilizamos para hablar de estas cuestiones. Por eso yo señalé en ese momento que debíamos distanciarnos de este vocabulario instigado por Estados Unidos, no hablar de cárteles. Y yo creo que, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum ha sido cuidadosa al respecto, como lo fue también el presidente López Obrador. Ellos han tratado explícitamente de distanciarse de este vocabulario, de hablar de criminales, de delincuentes, tal vez de organizaciones, pero la palabra cártel es una palabra cargada que moviliza afectos entre nosotros, temor, terror incluso, ¿no?, para que después, de un modo consensuado, aceptemos la política violenta de militarización. Entonces, en ese sentido, sí, los cárteles no existen, lo que existe es la enorme corrupción y la enorme violencia estatal que conlleva la militarización del país. Osvaldo, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, por tu conocimiento. Gracias y seguiremos atentos a esto que va rodando fuerte, Osvaldo. Gracias. Un gran placer y, por supuesto, seguimos conversando, Julio. Gracias y un saludo a todo el público.